Aquí la gente tiene muchas creencias muy antiguas sobre mal de ojo o maldiciones de Dios, así que enfermedades no están relacionadas a mala alimentación o a descuido o a falta de higiene, sino a algo sobrenatural que ellos no pueden explicar y que tampoco le pueden dar una solución. Cuando llegamos a este pueblo y nos donaron este terreno, lo primero que hicimos fue trabajar en el huerto y después empezamos con la construcción del centro. Entonces, desde el principio ha estado totalmente relacionado, que no puede ser una cosa sin la otra, que primero está la nutrición y que después viene la educación. Stand up. Mientras los niños están aquí aprendiendo, desayunan, comen, todo lo que es verduras lo estamos produciendo en el huerto. Nosotros estamos muy felices con lo de las verduras, pero nos han dicho que no, que los niños necesitan proteína animal. Tenemos las vacas y tenemos las gallinas. Entonces, una vez a la semana comen huevo, consumen cada día leche y claro, se ve mucho al momento de que se pesan y se miden a los niños cada 3 meses, se ve mucho cómo ha aumentado. En esta aula estamos integrando a niños con necesidades especiales que hasta ahora no tenían ninguna esperanza de la vida. Esperamos que con tiempo los niños van a mejorando. De momento tenemos 5 niños con diferentes necesidades especiales. En este aula también hacemos un programa de niños desnutridos, donde los niños huérfanos y gemelos vienen para la comida cada vez. You've got stripes here, and you, here, you've got stripes. She sit down. Look, the tiger. Tiger. Fraser. Tiger. What's the name? Tiger. Fraser. Tiger. She. Mientras estos niños están en la guardería, se les da un curso también a las mujeres, que aprendan a producir esos mismos productos. Les enseñamos a hacer compostas, cómo sembrar, el cuidado de árboles frutales, y al final de estos cursos, que duran 3 meses, les repartimos semillas, herramientas y un certificado de que pudieron hacer ese curso. La idea de que aprendan todo esto es que lo relacionen y que prevengan enfermedades con higiene y con buena nutrición, ¿no? Una vez tú le dices a una madre, no, si usted pudiera darle de comer a su hijo, estaría mejor alimentado, no estaría enfermo, no se morirían tantos niños pequeños. Claro, le tienes que dar medios para que pueda producir. Entonces, claro, el tema del agua es clave para eso, ¿no? How many families this well? 5.
spinach. Okay, and then this is garlic. Yeah, it's almost ready, eh? It's almost ready. Very good. Good, no? Yes, También. The children, they like beetroot, yes, no? Yes, very like. Yeah, because it's sweet, ¿no? El modelo ya lo tenemos de alguna manera acuñado, la gente ha visto que los niños comen mejor y están más sanos, han visto que se puede producir fuera de la época de la lluvia, lo cual ha sido una gran noticia. Ahora, claro, lo único que nos falta es ir poco a poco cubriendo que cada 5 familias puedan tener agua. Además de la repercusión directa de poder comer verdura y vender, Income for November. estamos viendo que hay mucho impacto colateral, que gracias a la gente tener un pozo en su casa, las niñas que antes tenían que ir a recoger agua, esas niñas ahora pueden ir a la escuela. Lo que gana la mamá de vender verduras puede cubrir el gasto de uniforme para la secundaria que hasta ahora no podía cubrir. Entonces, claro, es que el pozo está teniendo, o sea, un impacto que cambia completamente la película de la gente, ¿no? El gran reto está en los poblados, ¿no? En los poblados allí no hay luz, las escuelas están lejos, o sea, realmente allí la gente sí vive solo de lo que produce, ¿no? O sea, no tiene ninguna posibilidad de encontrar un trabajo remunerado. Allí la gente vive de la cosecha que tiene una vez al año y algunos animales. Entonces, claro, el introducir la posibilidad de un huerto cambia completamente la capacidad de producción, la autoestima, ¿no? Es decir, no, yo es que puedo producir más comida en el año y puedo vender, ¿no? Los niños al verlo y al crecer con esto, pues eso mismo lo transmitirán a sus familias, ¿no? Y estos niños pues en el futuro serán los profesionistas de este pueblo y ellos son los que van a cambiar pues toda esa mentalidad, ¿no?